Hola, ¿cómo están amigos y amigas, seguidoras de el programa A la Interna que hacemos aquí en la Asociación Peruana de Comunicación Interna en alianza estratégica con Mercado Negro? Este es ya nuestro cuarto programa de la segunda temporada y en esta ocasión estoy más que contento de tener a un nuevo invitado que pronto lo vamos a presentar. No quiero empezar esta importante entrevista sin antes recordarles algo muy importante. Este jueves 5 de marzo a las 8 de la mañana en la UPC, en la sede de San Isidro, se está realizando un nuevo desayuno APESI que lleva el título Transformación Cultural, el caso de farmacias peruanas. Va a estar como ponente Cintia Alaluna, que es la gerente de Cultura, Clima, Comunicación Interna y Gestión del Cambio en esta empresa. Para el público en general, 90 soles, para los egresados de la UPC, 60 soles, y para los socios APESI, por supuesto, es libre la entrada. Los que quieran conocer un poco más acerca de esto pueden escribirnos a info@comunicacioninterna.pe o un inbox a través de nuestro Facebook de APESI. Y ahora sí, vamos a empezar la conversación. Para mí es un gusto ya les voy a contar un poco acerca de por qué vamos a tener una conversación diferente esta tarde, ¿no? Yo les quiero presentar a Arturo Ferrari. Arturo Ferrari es gerente de comunicaciones del Estudio Muniz. Sí, en los estudios de abogados también se hace o también se puede hacer comunicación interna. Y lo invitamos precisamente a Arturo porque el tema que nos compete el día de hoy es comunicación interna estratégica más allá del tamaño de la empresa. Y yo, Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Gracias a PESI y a Mercado Negro por la entrevista. No, gracias a ti, Arturo. Yo conversaba con Arturo precisamente sobre comunicación interna, ¿no? Y un poco hacíamos memoria. Hace 10 años hablar de comunicación interna en el país era casi impensable. Estaban en pañales, o estábamos en pañales. La comunicación interna estaba destinada básicamente a hacer el periódico mural o a hacer el famoso boletín interno. No había un área de comunicación interna necesariamente. Casi siempre le daban esa misión al área de recursos humanos. Generalmente, al hablar de comunicación en una empresa, se pensaba única y exclusivamente en la comunicación hacia afuera, en el famoso PR o free press, ¿no? En aparecer en los medios de comunicación. Hoy la realidad es otra. La realidad dice de que sí, hay empresas que están dispuestas a gestionar su comunicación interna y como pueden darse cuenta, más allá del tamaño o más allá del segmento o de dónde se especializan, ¿no? Antes hemos tenido aquí a Sodimac, hemos tenido a Lindley, hemos tenido a gente hablando sobre diversos temas y hoy tenemos por primera vez a una persona de un estudio de abogados. Arturo, tú vienes de la comunicación corporativa. Sí, como la mayoría creo, ¿no? Yo hace un tiempo de la comunicación corporativa, comunicación externa, ¿no? Que hemos pasado un poco de la comunicación tradicional offline de medios impresos, prensa generalista que ahora está en crisis, después tenemos las redes sociales, las páginas web de los diarios, y que hemos desembocado también un poco en la comunicación interna, ¿no? Temas que antes veíamos un poco a lo lejos y un poco extrañados, ¿no? Tú precisamente vienes de la comunicación corporativa, yo también vengo de la comunicación corporativa. Y dime, ¿cómo has percibido en estos últimos tiempos los cambios que han habido o la evolución de la comunicación interna, ¿no? Porque, digamos, incluso ahora se puede ver en distintas asociaciones, comunidades que están hablando sobre comunicación interna. Sí, de un tiempo a esta parte hay varios eventos, APESI organiza varios eventos, hay cámaras que también tienen comités de comunicación interna y va bastante personas, se unen para poder aprender sobre todo, porque es un tema que va cambiando, es un tema muy dinámico, que es importante siempre estar al día, leyendo, asistiendo a este tipo de eventos que transmiten experiencias sobre todo, porque es lo que uno trata de aplicar en la empresa donde trabaje, ya sea pequeña, grande o mediana, ¿no? Y yo precisamente, Arturo, te he visto en algunos desayunos de APESI y también en algunos eventos, y ¿cómo haces, digamos, para convencer a un estudio de abogados de la importancia de hacer comunicación interna, ¿no? Un estudio de abogados generalmente, como hablábamos hace un rato, ¿no?
que estaba pensado únicamente en comunicar hacia afuera, que eso es otra de las cosas de las cuales vamos a hablar. ¿Cómo haces tú para, digamos, introducir el tema de la comunicación interna? Los estudios de abogados tienen su propia dinámica. Ahora, antes, un poco yendo a la historia del estudio de abogados, se imagina que eran 4 o 3 señores en los cuales los clientes iban a buscar a estos señores, ¿no? En realidad el estudio de abogados, por lo menos en el estudio donde yo trabajo, siempre se ha concebido como una empresa que brinda servicios legales, ¿no? Más que como un estudio de una firma, es una empresa que brinda servicios legales, que tiene sus clientes y que tiene que buscar también clientes, ¿no? Y en ese camino, primero hemos hecho comunicación externa, y ahora el devenir del mercado, la evolución que hay en el mercado, te lleva a pensar que hay otras cosas, no solamente comunicación externa, sino interna, ¿no? Tenemos una gran cantidad de abogados y personal administrativo. Hay una necesidad, la parte central de la comunicación interna es este tema de la cultura organizacional, ¿no? El propósito, ahora se habla hay literatura también de cuál es el propósito, tanto de las personas como de las empresas, ¿no? Entonces se trata un poco de transmitir eso a la organización, ¿no? ¿Podrías decir que los estudios de abogados actualmente están interesados en trabajar temas de cultura organizacional de manera consciente, de manera estratégica? Yo creo que recién se está empezando. Yo creo que es un segundo paso. Primero tienes que hacer la comunicación externa, pero sí he visto, porque tú vas leyendo un poco, entre comillas, ¿no? En las redes sociales que manejan, que sí se está tratando de realizar temas ligados, no sé si plenamente conscientes, a la comunicación interna, ¿no? Yo creo que aquí en un par de años eso va a estar más claro. Precisamente te lo preguntaba también porque conversábamos un poco acerca de que están cada vez más interesados en que la experiencia del empleado, la experiencia del practicante que entra al estudio de abogados sea una experiencia muy buena. Sí. Y quizás de repente ahí, perdón que te interrumpa, podríamos estar hablando ya de trabajar conscientemente el tema del employee experience, ¿no? Del employee experience, perdón. Entonces, hay una intencionalidad con todo ello, ¿no es cierto? Sí, hay rankings en algunas universidades, en facultades de Derecho, rankings o los estudios de acuerdo a la experiencia que tienen los estudiantes, no solamente las firmas de abogados, compiten firmas de abogados, instituciones del Estado, empresas privadas, etc., ¿no? Y sí hay una preocupación de, por lo menos en la firma donde yo también trabajo, y en otras también seguramente brindar una experiencia a este estudiante que se une a la firma, donde se le brinda también una especie de tutoría. El abogado tiene que ser una especie de tutor, ¿no? Para este joven que está ingresando a trabajar en un estudio de abogados como practicante, y porque además es imposible que todos los practicantes se queden en la organización, en la firma, o sea, es imposible. Pero ese practicante que luego puede ser gerente legal, puede ocupar un cargo destacado en un banco de inversión, es una buena referencia para el estudio, ¿no? Ahí aprendió sus primeros pasos, sus primeras armas, ¿no? Exacto, entonces muy importante desde el momento en que seleccionas un practicante y muy importante la experiencia que el practicante vaya a vivir dentro de la organización. Como en toda empresa, sale de la empresa y luego es una publicidad andante o una persona que puede hablar bien o mal acerca de la experiencia. Y como bien dices, Arturo... con las redes sociales pueden hablar de ti mal fácilmente. Exacto, entonces hay algo más consciente, querer que la persona tenga una buena estadía profesional dentro del... Exactamente, ¿no? ¿Por dónde más va la comunicación interna, Arturo, en un estudio de abogados? Tiene que ver mucho también... No sé si tanto conscientemente es el tema de la cultura organizacional, ¿no? Este tema de la misión, visión, que antes, claro, uno mira de repente 20 estudios, la misión, visión, más o menos todos es parecida, ¿no? Pero creo que de alguna manera han pasado cosas en el país también que te llevan, tema de compliance, por ejemplo, que conversábamos, ¿no? Es muy importante que eso esté dentro del ADN de un estudio de abogado. ¿Y cómo se puede trabajar compliance desde la comunicación interna? ¿Cuál es la relación que podría haber? Tenemos charlas, hay un oficial de cumplimiento, hay capacitaciones que se brindan, ¿no? Porque las normas son muy exigentes y hay que cumplir lo que dice la ley, ¿no? Es un tema que ahora los estudios de abogados están preocupados de sacar un ISO para poder cumplir con los requisitos, ¿no? Y enfrentarse al mercado de una forma distinta, ¿no? Un mercado en evolución, ¿no? Porque tengo entendido que ahora incluso hay una competencia más distinta, ya no es tanto los estudios de abogados enfrentándose los tradicionales contra los tradicionales, sino que hay... No, el mercado evolucionado, podemos hablar de las Big Law, un poco las firmas generalistas, más tradicionales, grandes, medianas. Ha aparecido lo que algunos llaman ahora el New Law, que son firmas primeramente que no tienen, por ejemplo, los apellidos de ciertas personas, sino son nombres
fantasía, inventados, cada uno tiene su explicación. Tienes firmas extranjeras que han entrado muy fuerte al país, que vienen con otras prácticas, tienes las auditoras, las gerencias legales se han fortalecido en muchas empresas, gerentes legales que son empleados de las empresas y están imbuidos en una cultura de comunicación interna, entonces saben lo que es, ¿no? Entonces es un mercado que ha cambiado. Claro. De aquí a un par de años de repente veremos qué tanto esta nueva competencia va a golpear a digamos, el segmento más tradicional, pero sí hay un movimiento fuerte, ¿no? Y en ese devenir hay una comunicación externa, todos tienen que transmitir contenidos, darse a conocer, ¿no? A la competencia, al mercado, y yo creo que también va a caminar este tema por el tamaño que tienen los estudios tienen mucha gente, del tema de la comunicación interna, ¿no? Transmitir su ADN, ¿no? Entonces, podríamos decir que a los estudios de abogados les ha llegado, por hacer algún símil, ¿no? Como con la fintech, ¿no? La fintech a los bancos, porque claro, en un mercado tan dinámico y tan cambiante y tan ágil, también, por supuesto, ha llegado ello al estudio de abogados. Sí, sí. ¿Cómo podría la comunicación interna ser estratégica ante este nuevo escenario que se les presenta a los estudios de abogados? Sí, hay un nuevo escenario, ¿no? Que traen prácticas que antes eran desconocidas, ¿no? Estos estudios que aparecieron, claro, son instituciones más pequeñas, ¿no? Que están trabajando el lunes a jueves, pero el viernes ya no trabajan. Algunos incluso que han ingresado a una especie de coworking, instituciones de coworking, ¿no? Hacen más home office, ¿no? Todo ese tipo de cosas que las empresas tradicionales llevan a cabo y que están siendo asimiladas por los estudios de abogados, ¿no? Históricamente, una empresa grande siempre ha estado pensando en la comunicación corporativa, ¿no? Tú nos comentabas acerca de que los estudios de abogados antes ni siquiera tenían en la mira contratar a un comunicador dentro de su organización, o tenían con las justas alguna empresa que los asesoraba externamente, ¿no? O ya cuentan con comunicadores. En ese sentido, Arturo, ¿cuál crees tú que digamos, para llevarla a tu caso, cuánto tiempo le dedicas a la comunicación corporativa, a la comunicación hacia afuera, y cuánto tiempo le dedicas a la comunicación interna? Yo creo que actualmente en lo que es comunicación externa, que es lo más tradicional, estar en un 60-70%, ¿no? Y el resto bien comunicación interna, ¿no? Como te digo, es una cosa que va a ir evolucionando. Tú hablabas de sin contratar comunicadores, los estudios de abogados. Tú por lo menos ves los estudios más grandes, ya no solamente es pero más de uno que está incluido. Hacen podcasts, hacen videos, y no son ellos mismos, contratan a una consultora para que los pueda hacer. Están muy preocupados en eso. Y tú notas con un estudio de abogados lo hace y otro que no. Entonces, porque están muy metidos en las redes sociales, ¿no? Una competencia, ver quién tiene más seguidores en LinkedIn, quién entra a Instagram. Los podcasts, hay estudios que nos hemos involucrado en podcasts, cada uno trata ahí de diferenciarse del otro, porque al final todo el mundo puede terminar pareciéndose, ¿no? Y en ese camino va a entrar la comunicación interna, que de alguna manera de repente ya se hacía, pero hay que buscarle la manera como distinguirse, la parte diferencial, ¿no? Igual siempre hay un departamento de recursos humanos, y ahí está el departamento de comunicaciones, y hay que buscar diferenciar, porque muchas veces uno cae en que la comunicación interna son transmitir una serie de hechos y de acciones que realiza el estudio, ¿no? Eso es parte también, ¿no? Pero va un poco más allá, ¿no? Que esto es este tema de la cultura organizacional, ¿no? ¿Qué cosas somos, qué queremos, ¿no? Nuestro propósito, ¿no? ¿Qué nos distingue la competencia, ¿no? El estudio donde yo trabajo siempre decimos que ahora es una palabra, por ejemplo, cliente céntrico, me parece. El cliente está primero, ¿no? Claro. Puede ser, por ejemplo, ¿no? En el caso nuestro, al menos es así, ¿no? Y hay una serie de acciones que se han desarrollado a lo largo de los años para que eso sea así, ¿no? Y ahora, yo justamente leía también el artículo que escribiste para una revista argentina de abogados, ¿no? Es una revista que se ocupa de marketing y comunicación, ¿no? Exacto. Llevaba el título de la boca para afuera, se trata de comunicar solo para la calle. Me llamó mucho la atención este artículo, que es prácticamente a raíz de que te hemos invitado, porque prácticamente el mensaje que estás tratando de dar es, digamos, de manera tradicional hemos comunicado los estudios de abogados hacia afuera. Es hora de pensar más también hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. ¿Y cómo dar esos pasos, Arturo? ¿Cómo hacer realmente para que la comunicación hacia adentro en un estudio de abogados empiece a gestionarse cada vez
digamos, de manera más estratégica. Es un tema también de liderazgos, Uh-huh. ¿no? Como también ocurre en las empresas, ¿no? Que hay que saber encontrar los líderes que quizás están más, pueden estar más comprometidos o pueden estar más dados a aceptar este tipo de ideas, ¿no? Uh-huh. Y trabajar en comités, o sea, tal vez, por ejemplo, como digo, este estudio, el tema de los practicantes, por ejemplo, ¿no? O sea, Uh-huh. que buscar líderes ahí que se comprometan y desarrollen. Hace algún tiempo, digamos, trabajando la comunicación corporativa únicamente hacia afuera, era impensable que una persona hacia adentro también tenga, digamos, una identificación hacia su empresa, ¿no? Generalmente la identificación o cómo tú te sentías identificado hacia tu empresa venía incluso de lo que podías ver hacia afuera. ¿Cuáles son los nuevos retos que se vienen en ello? ¿Cómo puedes hacer tú para que tu nuevo staff de abogados, tus practicantes, comiencen a sentir una identificación hacia la organización? ¿Qué rol juega ahí también la comunicación interna? Sí, fundamental, ¿no? Un tema en un mercado donde hay tanta competencia ahora, te explicó que hay varios actores, ahora no solamente las firmas tradicionales, es muy importante los liderazgos, ¿no? Uh-huh. Estos líderes se convenzan que de alguna manera hay otras cosas más allá. Ya desarrollamos un poco la tarea esta de la comunicación externa, alguna área se ha empezado a desarrollar, ¿no? Mal que bien, ahí está. Algunos líderes han tomado también su papel, ellos Uh-huh. han desarrollado sus perfiles en algunas redes, ¿no? Y ahora hay que ir un poco a este tema del ADN de la firma, ¿no? Uh-huh. Un poco cómo amalgamamos tanto al personal legal como al personal administrativo. En los estudios de práctica general que son grandes, también una gran cantidad de personal administrativo. Y dime, cómo todos podamos ir hacia un mismo destino, hacia un mismo fin, ¿no? Exacto, y esa, digamos, diferenciación entre los administrativos y los abogados, ahí se nota también a nivel comunicativo. ¿Cómo ves tú ese aspecto, ¿no? ¿Hay una real comunicación entre la parte administrativa versus la parte legal? Generalmente, o los abogados sienten que los administrativos se deben hacia ellos. ¿Hay un sentido general de empresa real? ¿Hay un sentido general de pertenencia hacia el estudio de abogados? ¿O tú sientes o tú consideras de que precisamente aún los que más identificados se sienten son los abogados más que la parte administrativa? Es una de las tareas de la comunicación interna, digamos. Sí se logra, lo he visto en ejemplos de otra una serie de actividades, mensajes, un poco tratar que ambos se amalgamen, ¿no? Se identifiquen con la firma, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que uno piensa, estudio de abogados, en realidad quien está más hecho es para un abogado. No piensa tanto el personal administrativo, pero los estudios ahora tienen gerentes generales, gerentes de recursos humanos, gente de comunicación. Entonces, la parte administrativa ha crecido. Entonces, así como los estudios ya desarrollaron la parte de comunicación externa, como que se dan cuenta, oye, también hay una parte interna que me tengo que involucrar, porque lo están haciendo otras empresas y también es aplicable a nosotros, porque en realidad, como te digo, un estudio de abogados es una empresa. Y también hay todo un personal, todo un ejército de administrativos que ha empezado a desarrollarse y a crecer, ¿no? Entonces no puedes tampoco hacerlo solo, porque es parte de la firma, es parte de la empresa, son también tus embajadores, son los que van a hablar de ti en la calle, además hablan de ti en las redes sociales, hablan de ti en la calle, ¿no? Entonces no puedes dejar de lado esta comunicación interna, ¿no? Liderazgo dentro de un estudio de abogados es sencillo. Yo me imagino, te lo digo a título personal, yo me imagino una lucha de egos en muchas ocasiones. No estoy hablando de algún estudio de abogados en específico, pero cuando veo tantos nombres dentro de una firma de estudio de abogados, me pregunto, ¿quién es el líder? ¿Hay un líder visible? ¿Hay un líder realmente trabajando la comunicación o simplemente ocurre un conflicto incluso entre los propios socios de la firma? ¿Cómo ahí se da el liderazgo y la comunicación? Siempre hay un líder, uno o dos, que son los que están más identificados con el tema, y otros que de alguna manera dejan que estos líderes son los que tomen más la iniciativa, porque no todos están dados para todas las tareas, ¿no? Sí, los estudios tradicionalmente, eso creo que todas seguir están con los apellidos, ¿no? Ahora, tú vas al mercado norteamericano, al mercado inglés, ves los apellidos y esa gente ya se murió hace 80 años, ¿no? Se han quedado ya como una marca, ¿no? Y eso va a ocurrir acá, y está ocurriendo, ¿no? Ya muchos estudios antiguos han seguido otras personas que
ni siquiera son familiares de los que están en el apellido, ¿no? Ujú. Pero sí es un tema, los estudios de abogados es un sitio particular también, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una profesión liberal, lo que se decía antiguamente, ¿no? Hay mucho sentido de independencia, ¿no? Ujú. Espero que el paso de los años ha llevado que eso no sea, digamos, tan así cuando ya entras en una organización tan grande, ¿no? Exacto. Mira, y Arturo, y ya yendo un poco más a tu experiencia general, has trabajado muchos años, lo decíamos al inicio, has trabajado muchos años en temas de cultura corporativa. ¿Cómo ves hoy la comunicación interna? ¿Tú consideras estratégico la comunicación interna, más allá de en lo que se está desempeñando hoy día, ¿no? ¿Consideras estratégico? ¿Consideras que cualquier empresa puede poner en marcha la comunicación interna dentro de la organización? Sí, yo creo que sí, absolutamente, ¿no? Ujú. Sí, todos tienen que tener un tema de cultura, ¿no? O sea, al margen de que sean 300, 100, 50, ¿sí? Evidentemente no en todas las vas a desarrollar de la misma forma, por los tamaños, ni en todos los sectores, ¿no? O sea, distinta empresa que tenga 3.000 personas a un estudio de abogados. Son negocios distintos y cada uno tendrá que adaptar a sus necesidades para qué le va a servir la comunicación interna. Ujú. Pero sí, yo creo que cualquier empresa puede, ya creció mucho, como te digo, hay eventos, hay seminarios, hay bastante literatura, y es un tema muy cambiante, ¿no? Uno siempre tiene que estar al día escuchando, leyendo, asistiendo a certámenes, porque siempre hay experiencia, y las experiencias uno va aprendiendo y las busca tratar de coger de ahí lo que puede servir en tu empresa, ¿no? Has hablado, a lo largo de la entrevista has mencionado mucho el tema de cultura corporativa. Los estudios están trabajando mucho esto, en la cultura corporativa, son conscientes sobre la importancia Sí son conscientes, creo yo. Creo que falta un poco trabajar una cuestión un poquito más elaborada, ¿no? Un poco más llevarlo a negro sobre blanco, ¿no? Pero sí hay esfuerzos que se han hecho de poner algo, en lo cual ciertas pautas y ciertas cuestiones que sí son deben ser parte de tu ADN, ¿no? De tu cultura, ¿no? Pero creo que todavía hay que seguir trabajando en el tema. Como lo han hecho otras empresas, no es fácil también, ¿no? Excelente. Toma tiempo, pero creo que para definir ese capítulo de la empresa, ¿no? Excelente, Arturo. Miren, bueno, hemos podido conversar acerca de cómo ha ido evolucionando la comunicación interna a lo largo de todos esos años, cómo antes, digamos, se pensaba o las empresas pensaban más en la comunicación corporativa, la comunicación hacia afuera, ¿no? La comunicación, incluso lo que llamábamos el free press o public relations, y cómo ahora sí las empresas están poniéndole cada vez más foco al tema de la comunicación interna. Para mí era impensable hasta hace un par de años pensar que un estudio de abogados quisiera trabajar temas de comunicación interna. Hoy Arturo nos está mostrando que sí hay un camino, que sí se puede hacer. Más allá del tamaño, más allá digamos, del rubro en el que te desempeñas, siempre hay posibilidades de trabajar comunicación interna para solidificar temas de marca, para solidificar temas de cultura y incluso, como ha contado la experiencia Arturo, el tema del employee experience, ¿no? Que aquel proceso en el cual un empleado pasa por la organización sea de lo mejor y ese proceso o esa experiencia sea tan buena que luego pueda ser, digamos, una especie de publicidad andante, como se dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, te agradecemos mucho, Arturo. No sé si quieres decir algo más, algo referente a lo que te desempeñas o algo referente a la comunicación interna. Yo creo que, un poco como colofón, creo que este tema va a seguir evolucionando en los estudios de abogados. Han entrado nuevos actores que creo que van a llevar a que los antiguos adopten nuevas prácticas y que los nuevos van a tomar cierta cuota de mercado también. Es un mercado de estudios de abogados que yo creo que aquí un par de años veremos cómo va a cambiar bastante, ¿no? Perfecto, así estamos seguros que así será. Simplemente para finalizar, les recordamos este jueves 5 de marzo, Cintia La Luna, gerenta de Cultura, Clima, Comunicación Interna y Gestión del Cambio de Farmacias Peruanas, va a estar en el desayuno a PESI hablando sobre transformación cultural, el caso de Farmacias Peruanas. Muy importante el tema de transformación cultural. Yo he escuchado a Cintia y de verdad es imperdible esta charla. Quienes quieran asistir, por favor, escribir a info@comunicacioninterna.pe o también mandar un inbox a
a través de la página de APESI, de la Asociación Peruana de Comunicación Interna. Afiliarse a APESI también es muy importante, es, digamos, muy fácil. Simplemente pueden escribir al mismo correo que les he dicho. Este jueves vamos a estar, el aula está casi llena, quedan pocos espacios, les digo, inscríbanse de una vez. Y simplemente para finalizar, recordarles que dentro de 2 lunes tenemos un nuevo invitado. Este programa A la Interna sale gracias a la alianza entre la Asociación Peruana de Comunicación Interna y Mercado Negro. Entonces nos vemos hasta 2 lunes. Muchísimas gracias. Hasta luego.